Bueno, wow. Bueno, tengo un día y medio para valer verga. Vamos a empezar. Historia constitucional argentina. Antes de hablar científicamente de la historia, veamos cómo la define nuestra lengua castellana. Historia es la narración y exposición verdadera de los acontecimientos pasados y cosas memorables en el sentido absoluto. Se toma por la relación de los sucesos públicos y políticos de los pueblos, pero también se da este nombre a los sucesos, hechos o manifestaciones de la actividad humana de cualquier otra clase. La historia de la literatura, de la filosofía, las artes, la medicina, de la legislación. A ver, conjunto de sucesos referidos por los historiadores. Este es muy entendido en historia. Aquel no la conoce. La historia de... Ay, no entiendo. La historia de la literatura, la filosofía, la medicina, de las artes, la medicina, la legislación, conjunto de los sucesos referidos por los historiadores. Este es muy entendido en historia. Aquel no la conoce. La historia de La historia de Tucídides, de Tito Livio, de Mariana, obra histórica en que se refieren a los acontecimientos o hechos de un pueblo o de un personaje. Tenemos entonces que la historia se compone de un elemento esencial, que es el pasado. Ese pasado debe tener relevancia cuando se refiere a los hechos acaecidos en él. Con un ejemplo trataremos de aclarar el concepto de la historia en general, suponiendo que el alumno... no, esto ya no. Lo borré. A ver, suponiendo que el alumno se coloque mirando al pasado a través de los elementos y testimonios que quedaron en el tiempo y fueron dejados por el hombre. Grandes bibliotecas, monumentos, casas, poesías, ropa, utensilios, armas, diarios, etc. Con esos elementos podremos saber qué ocurrió en el pasado, cómo vivían los hombres, cómo se coronaban, cómo se vestían, de dónde sacaban sus alimentos. Perro de mierda. Bueno, vamos a saltear por la duda. Cómo se vestían, de dónde sacaban sus alimentos, etc. ¿Qué relación tenía el poder del gobernante con su gobernado? Hombre libre, esclavo, vasallo. Relación entre el poder y la libertad. En ese diálogo permanente entre el hombre y su pasado va a encontrar vestigios de la esclavitud, de libertad, de opresión, de la lucha contra la opresión, etc. Es decir, que por medio del pensamiento, porque no cabe la menor duda que solamente razonando podemos volver hacia el pasado, porque materialmente nos es imposible retrotraernos. A ver, hay muchas cosas que no van a ir. Está subrayado, ya está. Porque materialmente no es posible retrotraer. Esto lo voy a subrayar. Podremos representar una idea de lo que había ocurrido en un determinado tiempo del pasado. Ubiquémonos en Corrientes, 1588. Es sabido que se funda el 3 de abril de 1588 la ciudad de Corrientes. Si queremos saber lo que ocurrió de importancia ese día, tendremos que leer el acta fundacional de Corrientes.
la ciudad de Corrientes. Ocurrieron otros hechos que los que vinieron, comieron, se bañaron, se vistieron, cazaron para poder comer, prendieron fuego, etc. Pero esos hechos no quedan como importantes para la historia, porque lo trascendente borra lo intrascendente. Bueno, es decir, lo importante apaga el fulgor de lo que no es importante. El acto fundacional de Corrientes relata cómo el fundador de la ciudad clavó el tronco que serviría para tener el rollo por el cual su majestad, rey de Castilla, tomaba posesión de este territorio, como él cumplía con las obligaciones del adelantado que traía como parte de su título. Cómo distribuyó la ciudad, la fundación del cabildo, es decir, que a través de la lectura del acta fundacional y de los documentos que van creando ese momento, podemos reproducir la escena en el cual el adelantado fundó la ciudad de Corrientes, pero solamente con la mente. Retrospección intelectiva. Entonces, esto es no entiendo un carajo, pero no importa. En la ciencia física, los experimentos sabidos pueden repetirse en la cantidad de veces que nosotros creamos convenientes. En la ciencia física, los experimentos se pueden repetir muchas veces, las veces que creamos convenientes. En la historia, en cambio, es un pasado irreversible. La historia es un pasado irreversible. Sigamos a un historiador del objeto por el cual puede verse la historia. Ay, mosquito de mierda, ayuda a que me distraiga. El objeto sobre el cual puede verse la historia es un hecho pasado e irreversible. Ha estado en el tiempo, en el espacio, pero ahora no existe, no actúa. En la historia no se da la lógica de la misma manera que en los hechos físicos. Ello se debe especialmente a que el agente promotor del hecho histórico es la voluntad humana, la que corresponde. Ello se debe especialmente a que el agente promotor del hecho histórico es la voluntad humana, lo que no corresponde de igual manera ante dos indicaciones idénticas. La voluntad del hombre se halla en permanente lucha para modificar la naturaleza, y tampoco puede este aspecto correlacionarse con los hechos físicos. La pregunta es, ¿qué es historia? Podemos responder utilizando las explicaciones que ha dado el historiador francés Henri Marrow. La historia es el conocimiento del pasado humano, un conocimiento válido, verdadero, oculto a lo que podría haber sido. Es el resultado de la imaginación, de la novela, el mito, de las leyendas pedagógicas, de aquellas aleluyas de la escuela primaria. Conocimiento que será la culminación de un esfuerzo riguroso y sistemático por hallar la verdad de lo sucedido, y de pensamientos, sentimientos y obras materiales y espirituales del hombre o de los hombres de ayer, susceptible a la comprensión del hombre de hoy, que es el historiador. En definición, mirad todo lo que leí para recién tener la definición. En definición o concepto de historia, una definición o concepto de historia que tomamos en la cátedra es: la historia es la recreación intelectual del pasado humano mediante la búsqueda de los hechos realizada sobre la base del testimonio y la exposición congruente de sus resultados. Recrear el hecho histórico es sencillamente rescatarlo al pasado, traerlo al presente por medio de los testimonios, que pueden ser materiales o espirituales, que son los libros, las revistas, los diarios, documentos de cualquier tipo, arma, utensilio y lo que valga madre. El hecho ha ocurrido una sola vez, y ha sido visto por otros hombres. Cuando estos hombres relatan
el hecho de manera escrita, por medio de monumentos, por medio de utensilios o elementos del pasado, nos permite conocer el hecho que ellos vieron, pero con una ventaja para nosotros. Tenemos mayor cultura, tenemos mayor reconocimiento y lo más importante, hemos vivido después del hecho y tenemos la ventaja de saber cuáles fueron los resultados posteriores a esos hechos. Como por ejemplo, si valió la pena que el hombre del pasado luchara por su libertad tanto tiempo contra la opresión de un poder que pudo ser totalitario. Bien, está. Hablamos del pasado humano. Tiene que haber una distancia temporal entre el hombre y los hechos que se va a relatar. Esto era importante. Tiene que haber una distancia temporal entre el hombre y los hechos que va a relatar, porque el hombre que relata el pasado humano se encuentra libre de circunstancias que rodean el hecho pasado humano. Se encuentra libre de circunstancias que rodean el pasado humano. Aquel que pretende juzgar su propia época y se encuentra atado por una serie de ligamentos que le impiden obrar objetivamente. Un ejemplo aclara la circunstancia. Si yo pretendo escribir la historia del tiempo político que vivo, estaré sujeto a la filiación política, a mi convivencia en que vivo, estaré sujeto a... Vámonos. Aquel que pretende jugar su propia época se encuentra atado a una serie de ligamentos que impiden obrar objetivamente. Un ejemplo claro es la circunstancia. Si yo pretendo escribir una historia del tiempo político en que vivo, estaré sujeto a la afiliación, a mi conveniencia económica, a mi conveniencia académica, social. Entonces escribiré una historia justificando a mis amigos o atacando a mis enemigos. La misma no será objetiva. Al justificar a mi amigo omitiré citar los errores, al atacar a mi enemigo omitiré citar sus aciertos. No existe en consecuencia historia. No es inobservable que sea así. Bien. Esto tengo que subrayar. Lo importante en la historia es que relatemos el hecho pasado y que sea humano. Los hechos del hombre son los que le interesan al historiador. Volviendo. Los hechos del hombre son los que le interesan al historiador. Le son indiferentes los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, los terremotos, salvo cuando estos se refieren a hechos del hombre. El caso del terremoto de San Juan nos permitirá estudiar la conducta de los hombres, la solidaridad de los mismos, la actitud de los gobernantes, la actitud de la prensa en determinado periodo que hicieron otros países respecto a Argentina, la ayudaron o no, es decir, siempre el protagonista hacedor de la historia es el hombre.
Lo importante es que relatemos el hecho pasado y que se suman. Los hechos del hombre son lo que interesa a los historiadores. Siempre el protagonista de la historia es el hombre. Se discute si la historia es una ciencia o si la historia no es una ciencia. Acá vamos a subrayar esta parte. Se discute. Voy a dejar de destapar esto. Se discute si la historia es una ciencia o no. Vamos a coincidir con José Antonio Maravall. José Antonio Maravall. ¿Qué dice José Antonio Maravall? Con doble L. En que la historia no tiene leyes, pero sí dentro de la historia existen ciertas leyes. Todas las tiranías se parecen. A ver, si tomamos síntomas de... todas las tiranías se parecen. Ahora, síntomas de restricciones a la libertad, esclavitud, persecuciones, matanzas indebido, proceso, negación de los derechos, constituyen elementos que no permiten estudiar a través del tiempo la existencia de una tiranía, por ejemplo. Indudablemente la historia es formativa. Resumen la experiencia de la historia, muestra la vida, que cruza toda la Edad Media, conoce la nueva actualidad de los escritores de lo barroco sin llegar a desaparecernos. Es relegada a lo último plano de la historia por las nuevas teorizaciones debido al extorsionismo del siglo XXIII. De los siglos XVIII, XXIII, nada que ver, de los siglos XVIII al XIX. No cabe desconocer el aspecto de la historia. A él se liga no solo su carácter del saber racional, sino función formativa, y según ella, el saber de esa forma se transmite, no va dirigida al hombre de ciencia, sino al hombre que hace la ciencia, y no menos al hombre que actúa. La recomendación tradicionalmente dirigida al político acerca al conveniente estudio de la historia se orienta en ese sentido generalmente, y nosotros no tenemos por qué rechazarlo, sino siempre que nos olvide fundamentalmente la tal justificación de la historia que aquí hemos expuesto. A ver, dice que se discute si la historia es una ciencia o no. Según Antonio Maravall, la historia no tiene leyes, pero si dentro de la historia existen ciertas leyes, todas las tiranías se parecen. Existen ciertas leyes. Y acá tenemos que subrayar lo siguiente. Luis Lemán de Virón. No cabe desconocer este aspecto de la historia. A él se liga no solo su carácter de saber racional, sino su función formativa. Y según ella, el saber que de esa forma se transmite no va dirigida al hombre ciencia, sino al que hace la ciencia, y no menos al hombre que actúa. El mismo autor nos dice: en realidad nuestra conciencia del pasado no debilita o encoge nuestros poderes activos.
empleada en forma adecuada, nos proporciona una visión más libre del presente. En forma adecuada nos proporciona una visión más libre del presente y refuerza nuestra responsabilidad respecto al futuro. El hombre que ve su vida como una dinámica libertad creadora sabe que en la historia encuentra el medio de librarse de modo de ser ya hechos, establecidos, que tratan de imponerse por la inercia de lo que ha sido. Vemos finalmente que trata de poner las direcciones en que esa acción liberadora de la historia se resuelve y, en primer lugar, observemos que la historia de hoy no pretende hablarnos de acontecimientos que sean al presente como fueron ayer. Lo de hoy siempre es diferente a lo de ayer, como será diferente a lo de mañana, y así sucede respecto a todo momento, a todo ahora que tratamos de aislar y analizar. Los elementos, datos o factores que los acontecimientos históricos que son... A ver, para... A ver. Los elementos o datos o factores con que los acontecimientos están compuestos, tomados en abstracto, pueden ser iguales y de hecho lo son, por lo menos en parte, pero los acontecimientos históricos que son conjuntos, en los que articulan siempre con variaciones, esos elementos resultan en toda ocasión distintos. La historia no va a ser así, por consiguiente la historia vive irremisiblemente del pasado. El conocimiento de la historia nos libera de ese pasado y abre ante nosotros un espacio amplio para edificar nuestro destino. Por ejemplo, con las crisis. Las crisis son grandes momentos de liberación que la historia ofrece al hombre. Las crisis despejan el campo, eliminan lo que estaba ya muerto y se mantenía vivo, sin poder ser más que un estorbo. A ver, acá hay ejemplo nomás. A ver. Destruyen lo falso que pretendía hacer valer un derecho a la existencia como si fuera auténtico. Vencen al miedo y la resistencia a todo cambio, dejando de considerarlo como una perturbación. La historia nos permite captar una serie de modos de ayer, de proyectos de vida que ya no pueden ser lo nuestro. Nos da por consciente una radical experiencia científica dilucidada de variación y de distancia. Del pasado, la historia nos da a conocer aquellas experiencias que para nuestra contemplación de espectadores del pretérito queden cuajadas en la línea de nuestro presente como errores. Pero también en la historia se buscan los progresos del espíritu humano, ellos que superan los errores del pasado que le tocó al momento histórico que se vivía. Bueno, la historia nos hace ver cómo, al no corregirse los proyectos de vida en común, con la transformación literal simple, llegar a contar con el error. La historia nos libera de los errores cometidos, lo que no nos libera, sin más, es del error, como que lo hicieron los ilustrados, llevándonos al paraíso secularizado de un progreso absoluto y definitivo. La historia también es la historia también es cierta, puede liberarnos no solo de los errores pasados, sino de los, para nosotros, muchos más catastróficos son los errores del presente. En general, el hombre tiene la tendencia a considerar que las cosas que ve ante sí, sencillamente naturales, derivan de que el hombre es como es. Una de dos. O debemos refutarlas
como las que encontramos ante nosotros sujeto a esa norma. Nuestra actividad de cualquier orden, sobre todo del político, del económico, no podemos actuar sin especial miramiento ante ellas, porque siendo productos naturales, seguirán existiendo del mismo modo, cualquiera que sea el comportamiento en uno. Esta parte la vamos a subrayar un poco. Joder, me duele una banda la panza, chaval. Comprender el pasado por el presente. Para esto valga una anécdota que transcribimos del autor citado y recordado esta anécdota. Una cierta ocasión acompañaba a John Estocolmo a Henry Pirene, no sé cómo decir. Apenas habíamos llegado cuando me preguntó ¿qué vamos a ver primero? Parece que hay un ayuntamiento completamente nuevo. Comenzamos por verlo. Después añadió como si quisiera evitar mi asombro. Si yo fuera un anticuario solo me gustaría ver las cosas viejas. Pero yo soy un historiador, por eso amo la vida. Esta facultad de captar lo vivo es, en efecto, la cualidad denominante del historiador. No nos dejemos engañar por cierta frialdad de estilo. Los más grandes entre nosotros han poseído esa cualidad. Fustel, a su manera, era más austera, no menos que Michel. Quizás esta facultad sea un principio de don de las hadas que nadie pretendería adquirir si no lo encontró en la cuna. Pero no por eso es necesario ejercitarlo y desarrollarlo constantemente. ¿Cómo hacerlo si no del mismo modo que el propio Pirene nos daba el ejemplo de su contacto perfecto con la actualidad? Porque el temblor de la vida humana, que exigirá un duro esfuerzo de la imaginación para ser restituido a los viejos textos, es aquí directamente perceptible a nuestros sentidos. ¿Qué sentido tendrían para nosotros los nombres que usamos para caracterizar los estados de alma desaparecidos, la forma social de García, si no hubiéramos visto antes de vivir a los hombres? Pero el erudito nos referimos al historiador que nos gusta mirar en el entorno suyo. Pero el erudito nos referimos al historiador, o sea, hablamos del historiador que no gusta de mirar en torno suyo, sino de los hombres, ni de las cosas, ni de los acontecimientos. Merece ese es el nombre de un anticuario útil. Y obrará sabiamente renunciando al oficio de historiador. Con esto damos por terminado el concepto de historia. No entendí un pingo. Ya con el resumen va a quedar mejor.